que el pueblo añú, que está aquí una de sus líderes, es el símbolo de la resistencia, porque por ahí entró Américo Vespucio y los encontró. Y empujaron a todos los indígenas a los rincones del país, y el pueblo añú quedó ahí. Y después vino la petrolera, quemó, destruyó, y ahí están los palafitos del pueblo añú. Yo digo que son símbolos, ustedes, de resistencia. Con el presidente Chávez recordamos todo ese proceso histórico de exclusión y de invisibilización de nuestros pueblos indígenas. Fue con Chávez que comenzamos a visibilizar a los pueblos indígenas. Con el presidente Chávez le tocó la responsabilidad histórica de refundar la República, una República que se había destruido totalmente, y nos tocaba refundarla. Y el presidente dijo que la única manera de saber qué queríamos, qué tipo de república, y hacerlo en paz, sin sangre, sin presos, sin persecución, democráticamente y con la participación de todos, era convocando a una constituyente originaria. Y en esa asamblea constituyente originaria, una condición fundamental que defendió el presidente Chávez fue la presencia de todos los sectores sociales, de la diversidad étnica y cultural de nuestro pueblo. Y se eligió a los constituyentes indígenas, quienes no crean de nuestra diversidad, que es uno de los valores fundamentales junto a la resistencia que debemos defender. Quienes no lo crean, yo siempre como maestro de escuela pongo ejemplos concretos. Vean a nuestro ministro de Minas, véanle la cara, Mirabal, ¿sí? Vean a nuestra ministra indígena, vean a nuestro vicepresidente del área social, vean en la cara a nuestro representante de la Cancillería y vean en la cara al vicepresidente ejecutivo. Imagínense si nosotros aceptamos que nos impongan por condicionamiento cultural un estereotipo étnico y lo demás se excluye. Por eso nosotros debemos ser defensores con rabia y con fuerza de la diversidad. Para ser iguales tenemos que ser diversos. Tenemos que defender la diversidad como un valor. Decía que cuando fuimos a esa constituyente, el presidente dijo, se eligen los constituyentes indígenas igualitos que los demás. Y allí, por primera vez en la historia, estaban sentados en un parlamento, en un órgano decisor del país, en igualdad de condiciones, todos nosotros. ¿Verdad, Noelí? Y fíjense ustedes, con todo el esfuerzo que habíamos hecho en la revolución y con toda la convocatoria de una constituyente, la batalla para que lo que tenemos hoy en la Constitución esté en la Constitución y que nos llene de orgullo fue extremadamente dura. Si ustedes me preguntan a mí en la constituyente, y yo fui el vicepresidente de la Asamblea, lo más duro en la constituyente fue el debate sobre el capítulo de los pueblos indígenas. Una cosa increíble, porque son nuestros indígenas los dueños originarios de este territorio. Y cuando nos tocaba definir el capítulo de los pueblos indígenas, capítulo de derechos de los pueblos indígenas, que lo tiene nuestra Constitución, yo no sé cuántas en el mundo lo tienen, pero la de nosotros nos llena de mucho orgullo, porque además lo hicimos peleando, además lo hicimos con amor, lo hicimos defendiendo lo que creíamos. Allí yo recibí el título del Indio Negro, ¿verdad, Noelí? Porque nos batimos, y yo por eso quiero reconocer de verdad delante de todo el mundo lo de Noelí, sobre todo a las nuevas generaciones de compatriotas de los pueblos indígenas y de nuestro pueblo, para aprender cómo se logran las cosas. Siempre digo, partan ahí la historia desde la constituyente hacia atrás y de la constituyente hacia acá, desde Chávez hacia atrás, desde Chávez hacia acá. Compárenla. Y eso vale para todo el continente, porque tiene que ver con algo que decía Loa, y es el contenido social en el Mercosur frente a la visión mercantilista, capitalista, ¿verdad?, que invisibiliza al ser humano. Y nosotros tenemos
como una revolución humanista, que es colocar en el centro a la mujer, al hombre, al ser humano. Por eso somos humanistas. La constituyente logró, si a mí me preguntan cuál es el mejor aporte de Chávez, Chávez le dio la legalidad, la visibilidad a nuestros pueblos indígenas, porque por primera vez aparecían en la Constitución. Aquí está, me lo estaba recordando, el capítulo de los pueblos indígenas, artículo 119. Mira, esto es un logro maravilloso. Noelí, este artículo tiene que conocerlo todos los compatriotas de los países que vengan a este encuentro de autoridades. El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, su cultura, usos y costumbres, idiomas y religiones. Mire, para que nos aceptaran la palabra idioma, tuvimos que batirnos como más de una semana, porque las lenguas indígenas no se le ha querido aceptar, no se le había querido aceptar como un idioma. Por eso el presidente Chávez fue un hombre visionario, grande, Noelí, ¿verdad? Y para los pueblos indígenas algo que deben conocerlo las generaciones, porque yo no concibo cómo puede haber un indígena que sea antichavista. No lo concibo. Vean ustedes, esto que está aquí debemos leerlo, repetirlo, tenerlo en el alma y defenderlo. Artículo 119 de la Constitución, el capítulo 8. Esto es uno de los grandes logros, hermanos y hermanas, de los pueblos indígenas. Con este logro de la Constitución, bueno, hubo muchísimos cambios de ahí para acá. No solamente por primera vez la presencia de constituyentes indígenas electos en las comunidades indígenas. Los indígenas eligieron sus constituyentes. Y los constituyentes indígenas se batieron a defender los derechos de los pueblos indígenas, la constituyente con lealtad y con el liderazgo, bajo el liderazgo del presidente Chávez. Y allí hubo muchos hechos. Yo tuve el honor, el 12 de octubre, un 12 de octubre, Chávez dijo: ¿hasta cuándo vamos a venerar a Colón y a los genocidas? Y fue que logró instalar un decreto haciendo el cambio del 12 de octubre, que antes era llamado el Día de la Raza, por el Día de la Resistencia Indígena. Recuerdo parte de estas luchas, y eso se hizo en el Panteón Nacional un 12 de octubre. También un 12 de octubre nuestros pueblos indígenas atravesaron Caracas en forma festiva y todos nosotros lo acompañamos porque nos tocó ingresar en el Panteón Nacional a Guaycaipuro. Gracias a Chávez. Y la incorporación de Guaycaipuro al Panteón Nacional no era nada más la incorporación de Guaycaipuro, es reconocer, ¿verdad?, los aportes de nuestros pueblos y comunidades indígenas a la construcción de la nacionalidad venezolana. No se puede llamar venezolano sin el reconocimiento al componente de todos los aportes culturales, históricos, políticos, sociales que han dado a través de la historia nuestros pueblos indígenas a la construcción de la nacionalidad. Y eso hay que defenderlo. Y eso hay que profundizarlo mucho, Aloha, en la juventud nuestra, en la juventud de las comunidades indígenas. Venezolano no es solo un componente, ahí hay componente, ¿verdad?, europeo, si lo hay, y hay un componente central, que es el de nuestros pueblos ancestrales, con sus costumbres, sus tradiciones, su historia, sus luchas. Y hay un aporte, y todavía la Constitución nuestra tiene una deuda, que es el aporte de los africanos y sus descendientes aquí en Venezuela. Otro de los grandes logros es la ley de los pueblos y comunidades indígenas. Hoy en día los pueblos indígenas tienen una ley que los rige y que deben modificarla, y son los indígenas quienes deben defenderla
y que deben enarbolar esa ley. Pero además, en la constituyente, mis hermanos, una de las cosas más duras fue las tierras indígenas. Esa fue la gran batalla. Bueno, ahí se metió medio mundo, porque decían que si nosotros aprobábamos la calificación de tierras indígenas en aquellas áreas donde vivían nuestros pueblos indígenas, que se deben respetar, evidentemente que sería una traición a la patria, que sería prestarse para que mañana se separaran, que mañana buscaran. Bueno, y la pobre Noelí soportaba todos aquellos ataques, ¿no? Todos aquellos ataques. Junto con los otros dos diputados, el compatriota rector de la universidad, Guillermo Guevara, que debería estar aquí, ya la nota, y el compatriota José Luis. Bueno, se batían, pero ellos eran tres, y los constituyentes éramos muchos. Y en la constituyente, ese debate, yo no sé, yo no tenía claro en ese momento por qué tanta rabia de ellos que por llamar tierras indígenas. Y dimos la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que por fin logramos la aprobación de las tierras indígenas. Y gracias al artículo de ese derecho en la Constitución surge la ley de demarcación. La ley de demarcación, que se ha venido avanzando bastante, pero también falta. Y ustedes saben, cada decisión en la ley de demarcación es una batalla. Es una batalla. Uno no basta tener la Constitución. Después hicimos la ley, después se toman las decisiones, y después que se toman las decisiones, cuando las vamos a aplicar, hay que seguir peleando. Por eso es que hay que tener conciencia, porque la conciencia facilita la organización, la movilización. Y la lucha política sin fuerza no significa nada. Usted puede tener la razón, pero tiene que construir la fuerza. Usted tiene la razón y no tiene la fuerza, se da cabezazo contra la pared. Así que yo invito a mis hermanos y hermanas de los pueblos indígenas a la organización con la conciencia política y la conciencia del deber social. Nadie nos manipule. Una preocupación del presidente Chávez era que muchos pueblos se estaban extinguiendo y algunos valores. Y una vez me sentó y me dijo, mira, tenemos que hacer algo. No podemos permitir. Yo recuerdo que los compatriotas que hicieron la danza, compatriotas cumanagotos, ¿verdad?, tenían la lengua en extinción y se creó un nicho lingüístico. Los compatriotas chaima, casi en extinción, ¿ven? Y los mapoyos. Y fíjense ustedes, todo eso fue una preocupación del presidente Chávez. Y me orientó y me exigió como ministro de Educación, Cultura, en ese momento que era yo, me dijo, hay que crear un instrumento que preserve. Y nosotros creamos un instrumento maravilloso, que ojalá mis compatriotas de los pueblos indígenas lo mantengan y lo valoren. Es el Consejo Nacional de Educación y Preservación de las Culturas de los Pueblos Indígenas. Esa es una obra de nuestro presidente Chávez, una preocupación